cintura. Y el Señor me daba esta palabra esta mañana, desde anoche de madrugada. El Señor me hizo despertar y me levanté pensando en eso, porque si algo el Señor ha hecho conmigo en los años que tengo de servirle, es que muchas veces cuando Él me da una palabra de ciencia, me la hace sentir a mí primero. Y entonces yo empiezo a sentir como, voy a decir esto, aunque no es eso lo que estoy diciendo, o sea, no es ese el dolor que estoy refiriendo, pero algunas veces yo siento como los dolores de parto que una mujer siente. Y no sé cómo son, pero a mí me pasa que yo a veces siento lo que el Señor quiere mostrar dentro de su pueblo para que podamos orar. Y la palabra de ciencia que el Señor me da es molestias o dolores o síntomas, o si alguien sabe que tiene padecimientos de sus riñones. Y si alguien está así y se identifica, vamos al final a hacer una oración de sanidad. ¿Por qué? Porque hoy tenemos Cena del Señor y ustedes saben que en la Cena del Señor también recibimos el beneficio no solo de la comunión con Él, sino también de poder ser sanados en el nombre del Señor. Amén. Bien, veamos esta mañana lo que el Señor quiere enseñarnos en este inicio del 2020. Voy a ser lo más breve posible y traten de llevar como dijeran o decimos en nuestro país, traten de llevar el libro del tema de la comunicación. Recibieron un anuncio y decía que el tema era Dios aún es fiel. Dios aún es fiel. Dice la Escritura que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siendo fiel. Él es fiel en todo lo que nosotros hagamos. Él es fiel porque Él es así. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20. Leemos juntos, por favor, Hebreos 6, versículos 19 y 20. Al leer esta porción, yo voy a resumirla en algunas palabras. Pero Hebreos 6, 19 al 20 nos enseña lo siguiente. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer en voz alta? 6, 19, 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor, Jesús, hecho pontífice eternamente según el orden de Melquisedec. Aquí hay un pasaje que dice el mismo escritor. Algunos dicen que el escritor a los hebreos fue Pablo. No todos están de acuerdo por el estilo en que se escribió la carta. Y algunos dicen que pudo haber sido también Bernabé o Apolos, que eran gente que había estudiado y escribía de una manera diferente. Sea quien haya escrito, nos dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Cuál? ¿Qué cosa? La cual. Como nos enseñaba el doctor Velázquez. La cual. ¿Y cuál será esa cual? Entonces hay que leer antes, ¿no? Y lo que está hablando el Señor en este caso es hablando de promesas o de propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Y la describe el libro de Hebreos como una esperanza que es como una firme o como un ancla firme. Y luego dice, y es la firme ancla del alma. ¿Cuál? Y que penetra hasta dentro del velo.
donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, entonces tenemos que leer antes cuál es esa cual. Y de lo que está hablando, hay varias cosas que el capítulo 6 nos habla. Primero nos dice que dejemos los rudimentos de la vida cristiana. O sea, una persona que está en nivel universitario, en su primer año de universidad no le enseñan la A, la E, o sea, las vocales. Tampoco le van a enseñar el abecedario. Le enseñarán aquello que va acorde al nivel al que está ingresando. Y nosotros estamos ingresando a un nuevo año en donde ya no debemos buscar el ABC o el A, E, I o U de la Biblia. Y es interesante que usted me dirá, ¿cómo que no? ¿Y para el nuevo? Para el nuevo, por supuesto que sí. Pero como aquí no habemos ningún recién convertido a Cristo como seguidor, y estamos hablando a creyentes que tenemos ya de 5, 10, 15, 20, 30 y hasta 40 años de ser cristianos, entonces nosotros estamos en un nivel, hermanos, en donde debemos de buscar un alimento diferente, un alimento sólido. Y no estoy hablando de fábulas, ni de tonteras, ni de esas falsas profecías que hoy surgen. Alguien me envió esta semana un video de un tal Diego Ortiz, un jovencito que se llama o se dice ser profeta. Y cuando ustedes lo escuchan, cualquiera que escuchara esto sin ser un creyente maduro, a todo diría amén, 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 amén. Pero resulta que cuando él está diciendo una profecía en base a un sueño que tuvo, realmente es un disparate. Y la gente dice gloria a Dios, dice amén, dice aleluya, y la iglesia está abarrotada. Mire cómo estamos hoy. Porque otros decidieron que hay cosas más importantes en el inicio de un año que buscar al Señor. Y usted va a decir, ya empezó, hermano. Si ese es su mensaje, ya se lo conocemos, ¿verdad? Todos los domingos nos está siempre exhortando. Bueno, porque Dios para eso me puso, para exhortarle, para animarle, también para edificar su vida espiritual. Y entonces, ¿de qué está hablando? Del peligro de no avanzar. Del peligro de no avanzar. Pero también del peligro de ir por el océano a la deriva sin saber para dónde ir. ¿Y cuál es esta ancla segura para el alma? Sino su preciosa palabra. La palabra del Señor. Por tanto, dice el escritor de los Hebreos, dejando los rudimentos de la doctrina. Fíjense, escuchen esto. No está diciendo que dejemos la doctrina, sino que dejemos los rudimentos. ¿Cuáles son los primeros rudimentos para un niño cuando entra a la escuela? Sino la plastilina o plasticina. Y empezamos a enseñarles, o nos empezaron a enseñar, pongámonos como los que nos enseñaron, amén. Aparte de los que aquí ustedes pueden enseñar, porque tenemos maestras. Pero a todos nos enseñaron aprestamiento. Recuerdo a un hermano, maestro, hoy el decano de una entidad teológica, el hermano Moisés, el doctor Moisés. Y él dice que cuando él era maestro, en los primeros meses, enero, febrero, marzo, abril, llegaban muchos padres de familia con él a decirle, mire, profe, nosotros estamos preocupados de que usted pidió libros, cuadernos y no enseña nada. Y resulta que todavía nos pidió una bola de cañamazo y una libra de frijoles. ¿Pero para qué frijoles? Entonces el maestro había tomado como decisión, bueno, entonces ya el próximo año no les pido más que el cañamazo y ya no les pido frijoles. Sacaba a los niños de la clase y se los llevaba al patio a que recogieran piedrecitas. Y todos los niños iban a recoger piedras. ¿Y qué era lo que hacían?
agilizar sus dedos o hacer el aplastamiento de pinza, ¿verdad? O de meter la mano en la tierra y de empezar a tomar piedrecitas. Y entonces los papás después llegaron: nosotros no mandamos a nuestros hijos a que jueguen tierra ni piedras. Y el hilo era para que ellos enrollaran, desenrollaran, cortaran pedazos. Les estaban enseñando aquello que eran los rudimentos de la escritura. A nosotros nos enseñan los rudimentos de la escritura, ¿cierto? ¿Por qué usted y yo somos firmes versus los demás? A ver, porque a usted le enseñaron bien los rudimentos. ¿Verdad que en la vida algunos tienen buena letra? Otros tienen regular letra. Unos tienen excelente letra y otros tienen pésima letra. ¿A qué se debe? A que no tomaron muy en cuenta los rudimentos de aquellos que nos llevaron, incluso nos tomaron hasta la mano para aprender a escribir. Yo tengo buena letra. Me glorío en lo que tengo. En lo que no tengo, me avergüenzo posiblemente. Pero yo tengo buena letra. Sé escribir con letra gótica. Casi me sé todos los trazos de la letra gótica. Mi padre solo escribía en letra gótica. En paréntesis, cuando él participaba en eventos de música nacional y era un concurso, complica, cerrado, solo abrían las partituras de él y sabían quién era que estaba concursando, por el punto, por la calidad que él tenía de escritura. Decían: este es Roberto, y lo dejaban a un lado. Tenía tan preciosa letra que molestaba a los músicos que tenían una puntuación mamarracha. Aquí dice, dejando los rudimentos. Eso quiere decir, lo que ya nos sirvió, nos sirvió. ¿Amén? Así que el niño tomó la plastilina y todo eso, y luego tomó el lápiz. Y se recuerdan que no era tan fácil que a nosotros nos autorizaran a escribir con lapicero también. Hasta ya haber aprendido a escribir, usábamos lapicero. Y generalmente nos enseñaban que era negro que se usaba. También nos enseñaron a usar tinta, ¿cierto? Pero la tinta ya era cuando uno estaba 6 años después de haber ingresado a la escuela incluso, porque no era fácil. Un niño haciendo letras o trazos con canutero terminaba con la ropa sucia y con las manos llenas de tinta, porque había todo un proceso. Eso también era un rudimento. Y Pablo entonces, el escritor dice, dejando todo rudimento de la doctrina de Cristo. Y no es que dejemos la doctrina de Cristo, sino ya no es tiempo de que nosotros hablemos de... Imagínense que esta mañana alguien de ustedes me dijera: hermano, fíjense que yo me quiero bautizar, a menos que él no se haya bautizado. Pero después de 20 años de estar en el Señor, todos tendríamos que estar ya bautizados en agua y en el Espíritu. O que alguien me diga: es que fíjense que yo me he bautizado 23 veces y creo que la cuarta es la vencida. Es porque no está considerando los rudimentos, y la doctrina tampoco ha sido básica en su vida. Entonces el escritor habla de un mensaje de estimación, porque Dios no es injusto, dice, para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Está Pablo animando a los hebreos para decirles estas cosas. Y entonces en el verso 13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré. Dígame. Amén. Y te bendeciré con abundancia. Dígame. Amén. Y te multiplicaré grandemente. No soy de la doctrina de la prosperidad, pero estas son cosas que aquí están y que entonces debemos de decir: amén. Él dice que me bendecirá, Él dice que me prosperará, Él dice que me multiplicará. Y no solo eso, Él dice también que le obedezcamos. Él dice también que nosotros seamos obedientes. Es lo que dice, lo vamos a ver más adelante en Santiago capítulo 4 verso 15, cuando habla acerca
de la obediencia. Entonces sigue diciendo, verso 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Miren, esto es tremendo. Dios es inmutable y su consejo también. Entonces, ¿qué dice? Interpuso juramento para que dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. ¿Qué dice? Puesta delante de quién. ¿Están conmigo? A ver, leamos otra vez. Verso 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para, no es asirnos, sino para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como suma y segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso la Escritura dice, según el orden de Melquisedec, Jesús es sumo sacerdote. Amén. Un nuevo año comienza. Y entonces comienza como un océano. Pongámoslo como un océano. Y en un océano hay vientos, hay olas, hay tempestades. Como también, hermanos, habrá tiempo de mucha calma. Y nosotros entonces debemos de ver el año como ese océano. Pregunto, ¿irán a haber ciclones este año? ¿Irán a haber tifones? ¿Irán a haber tempestades? ¿Irán a haber fenómenos atmosféricos? ¿O este año no habrá? Y será el único año en el que en toda la historia de la raza humana no se levantará ni un solo viento en el océano. Pregunto, ¿será así? Ya los expertos se preparan para esas cosas. De hecho, el invierno que ha entrado, así se dice, ¿al frío se llama invierno? ¿No? Verano. A esta época de hielo, ¿qué es? Otoño, debería ser otoño. Bueno, ya terminó el otoño, entonces este es invierno, ¿no? El invierno es la lluvia. Entonces nosotros no tenemos, bueno, el otro día aquí dijo un hermano, tenemos la bendición de que tenemos un país donde se marcan las 4 estaciones, ¿verdad? Pero no, nosotros somos un país de 2 estaciones. Invierno y verano. Entonces este es tiempo de primavera en otros países. Tampoco. De otoño. Finales del otoño, todo se cae y entra en otros países un frío terrible y hielo terrible. Ustedes y yo que tenemos parientes en otro país, pidámosles una foto de los que viven en el norte o viven en Europa y nos mandarán tiempos críticos. ¿Habrá algún tiempo entonces en que no va a haber nieve para donde cae nieve? ¿Va a haber? Siempre habrá. Siempre habrán dificultades, hermanos amados. Ustedes y yo debemos de estar preparados. Como estas instituciones se preparan para estudiar los ciclones. Como esta gente que se mete en medio de los ciclones y que con un avión especializado para eso, se meten en la tormenta y se quedan en el ojo del ciclón, estudiando el comportamiento del ciclón, hacia dónde se desplazará. Y por eso los noticieros entonces dicen que el día de mañana, lunes, por ejemplo, a cómo amaneció el frío hoy, tenemos datos.
podríamos descubrir y ir a averiguar. Y entonces nos damos cuenta que el frío en la ciudad donde vivimos descendió. Y que el día de mañana posiblemente va a descender más. Y que a la mitad de enero y por ahí finales de febrero el frío va a estar más terrible. Y usted me va a decir, hermano, ¿de qué nos está predicando? ¿Qué profeta está hoy ocupando el púlpito de la iglesia de Renuevo? Bueno, no soy profeta, pero el asunto es que así como lo que la naturaleza nos aborda después de un ciclo, nosotros también tenemos que estar atentos a que como la tormenta se levanta en el mar, habrán situaciones en la vida que se levantarán. Por eso, si nosotros fuéramos los que vamos en un barco en alta mar cerca de la playa, ¿qué es lo que normalmente hace para estar seguro? Sino echar el ancla. Porque si no echa su ancla, el viento, las olas, lo llevarán hasta la orilla de la playa y el desastre se llegará. Ya el objetivo de la barca no se cumplirá, y si no hay equipo para hacerlo volver a alta mar, ese barco terminará como una pieza de museo en la playa de Chamberí. Así que nos encontramos, hermanos, nos encontramos en esta tierra, en este mundo, como los que vamos en un barco siempre, y que tendremos entonces los diversos tipos de oportunidades a donde Dios nos quiera llevar, pero que en donde se levanten situaciones de peligro, nos detengamos y que echemos el ancla de nuestra esperanza que está en Cristo para orar, para meditar, para esperar en Él tiempos mejores, tiempos de bonanza. Así que Dios tiene para cada uno de nosotros, en el viaje que estamos por emprender y por el viaje que tenemos que descubrir en este año, debemos de tener cuidado, hermanos, de no solo flotar en la vida, en medio de este mar. En medio de este mar llamado vida diaria, tengamos cuidado de no solo flotar. Y más todavía, de ir en ese barco sin ancla. El ancla de nuestra esperanza es el Señor, es su palabra, que es la que nos van a dar seguridad en un momento difícil. Uno pensaría, yo de niño pensaba, pero el ancla tiene hasta cierto punto una cuerda o una cadena pertinente en su tamaño, en su longitud. Así que si un barco está en alta mar y hay tempestad, el barco ahí sí tendrá que aprender a navegar en medio de la tempestad. Pero cuando usted y yo estamos en la orilla de un mar, hay que poner el ancla, porque esa nos da seguridad. Y hermanos, la seguridad que usted tiene antes de ir al alta mar de este tiempo, de este año nuevo, se llama Jesús, es nuestro Señor. Y aunque Él tiene ya designados para cada uno de nosotros los puertos a donde Él nos va a llevar, ¿me están llevando la idea que quiero transmitirles? Hermanos, entonces ese transitar en esa barca será un transitar seguro. Miren, ahí va Jesús con los discípulos en la barca, pero hay una tempestad tremenda y van temerosos, van diciendo que se van a morir. Entonces decide uno de ellos, posiblemente haya sido Tomás, el más incrédulo, el que haya ido a despertar a Jesús, y le dijo: Señor, ¿que no tienes cuidado de que perecemos? El Señor se levantó, usted conoce la historia, y habló al mar, habló a la tempestad, y todo se calmó. ¿Y qué más sucedió? ¿Qué más sucedió? Vino grande bonanza. Y luego el Señor les dijo que hombres de poca fe. Hermanos, que no nos encontremos este año con actitudes en nuestra vida de poca fe. Y no estoy diciendo que no tenga fe, sino con actitudes de poca fe, en donde debiendo emprender en el nombre del Señor, nosotros no lo hagamos por miedo.
el puerto que Dios le ha designado se llama planificar. Amén. Aquí les quiero animar a que cada uno de ustedes en su casa, tomando una hoja o en su propio planificador, tracen hacia dónde quieren ir. Nosotros lo hacemos como iglesia. Quizás no somos la iglesia típica o tradicional que tiene en el ingreso de sus oficinas o de sus instalaciones el gran planificador anual en donde ya está a la vista de todos qué va a suceder en la iglesia de Dios, del evangelio completo o de la metodista, del evangelio de los santos de los últimos días. Sino, hermanos, que cada uno de nosotros sepamos a dónde vamos, que ya no solamente sea una rutina, que no sea, bueno, 31 de diciembre, como tradicionalmente. Ya no se celebra con pachas, ahora es con pago, pero ahora ya ni pago. Ahora todos se largan de su casa y se van a las playas. Y por eso es que hoy, de seguro, hasta las mega iglesias, bueno, que la mayoría no han abierto en el país, están vacías. Y esas sí se miran vacías, terriblemente vacías. Si nosotros ahorita nos miramos, medio nos miramos las caras. Trace sus planes, escriba sus metas. ¿Qué quiere usted? Bueno, yo quiero seguir estudiando. Bueno, yo tendré que seguir estudiando porque ingresé el año pasado y entonces, bueno, pero aún trácese. Trácese que no solamente será un estudiante común y corriente. Trácese metas de ser un mejor o extraordinario estudiante. Amén. Amén. No nos quedemos con lo que ya sabemos, con lo que ya tenemos. Porque incluso la gente que ya sabe lo que tiene, siempre está lloriqueando por lo que quisiera tener, pero no lo logra obtener. Tomémonos un tiempo, tomémonos minutos, hermanos, en la vida también. Como nos tomamos minutos, bueno, así como nos tomamos segundos, minutos y horas para revisar las redes sociales, así también tomémonos segundos, minutos, horas para revisar en el libro del plan de Dios para su vida y para mi vida, qué es lo que Él quiere, aparte o versus lo que usted quiere. Le voy a decir algo. Aunque lo estoy animando a que escriba sus metas y sus planes, escríbalos en base a la voluntad de Dios. Y vamos a ver. Vayan conmigo por favor a Santiago, capítulo 4, verso 15. Y vean lo que ahí Santiago dice. Santiago, regrese un poquito. Más que regresar, vaya hacia atrás de Hebreos, perdón. Ahí donde leímos Hebreos, sigan hojeando Hebreos y encontrará Santiago. ¿Cuántos están aquí todavía, hermanos? Yo sé que hay frío y ya me llegó a mí hasta aquí arriba, ¿verdad? Está serio el frío, ¿verdad? Ok, pero en medio de eso, miren qué bendición que usted decidió, que en lugar de quedarse en su camita bien abrigado, decidió venir y congregarse. Ok, capítulo 4. Verso 15. En lo cual, o en lugar, o en lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Leamos antes. Para entender esto hay que leer desde el 13 hasta el final del 17. Vamos ahora. Esto es lo que pasa con los motivadores cristianos, o digo con los predicadores de este tiempo, que realmente son más motivadores que predicadores. Esto es lo que dice: vamos ahora, hagamos esto y aquello, y porras y ajudas y toda la cosa. ¿Cómo dice? Vamos ahora. Los que dicen o los que decís: hoy y mañana iremos a la ciudad, a tal ciudad
y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos. Esto de traficar tiene que ver con negociar, porque traficar también aquí ahora ya se entiende de otra manera, pero aún para los traficantes también esto está válido. ¿Y qué dice? Y traficaremos y ganaremos, porque nadie trafica o nadie hace negocios sin pretender ganar algo, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo, cuando no sabéis lo que será mañana o de lo que será mañana. ¿O sabemos lo que será mañana? No. Si ni siquiera sabemos el siguiente paso que vamos a dar ahorita. Entonces, ¿qué dice el texto? Sigue diciendo, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Pensemos en eso. ¿Qué es nuestra vida? A veces, hermanos, nuestra vida es una triste rutina. A veces nuestra vida es un simple transitar por este mundo. A veces nuestra vida es tan simple que incluso los que ya se dieron cuenta que nuestra vida es un simple transitar, nos dicen o dicen de otros: usted ocupa lugar, usted roba oxígeno. ¿Me di a entender? Sí, ¿verdad? No se distraigan, hermanos. A menos que se les haya congelado el cerebro, pero no se congela, hermanos, todavía. Miren, esto es lo que dicen algunos: vamos, hagamos esto, hagamos lo otro, vayamos a la ciudad, compremos, ganemos, trafiquemos, compremos Shein, compremos en Alibaba, Amazon, traigamos la oferta que salió ahorita y hacemos pisto aquí un rato. Y traen cientos de no sé cuántas cosas y venden 10 cosas al año. Se quedan con todo y después ya tienen regalos para todos sus compromisos sociales. Porque acá que no pudieron vender, ahora los regalan. Eso sucede muy a menudo con aquellos que no planifican sus negocios o que se emocionan tanto que incluso hasta invierten grandes cantidades que al final pierden. ¿Cómo es la vida de algunos? ¿Qué es nuestra vida? Para otros la vida es un deleite, es una pachanga de fin de semana. Y por eso que los muchachos en las diferentes ciudades y grandes urbes del mundo, hay ciertas épocas y días en donde los muchachos saben que es. En Guatemala se decía hace muchos años, es sábado chiquito, se le decía el viernes. Porque desde el viernes empezaba la pachanga. Y el sábado era un zafarrancho. Ahora ya es jueves chiquito, jueves más chiquito. El jueves chiquitito, ahora el viernes chiquito, para llegar al sábado alegre. ¿Sí? No sé quién de ustedes, no era ninguno de ustedes, pero a alguien que conozco, veo que está así, ya sé quién es. Y sí lo conocen algunos de ustedes, pero no es de esta iglesia, gracias a Dios. Está contándole a un tío que está en el pasaje Enríquez, en medio de un zafarrancho terrible porque vino no sé qué grupo. ¿Se recuerdan que en esta época el parque lo cerraban en las calles, negocios? Y miren, la pandemia hasta de eso nos libró. Pero para los que hacen negocios se les fue mal. Para el gremio artístico le está yendo mal, ¿sí? Pero aún para algunos que se dicen cristianos les ha ido mal, porque se han escondido tan bien que ya no los hemos visto para nada. ¿Qué es la vida de algunos? Temor, otros negocios, otros disfrutar. Pero para nosotros la vida debe de ser lo que Juan dice en el capítulo 17. Y esta es la vida: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien tú has enviado. Esa es la vida verdadera. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo. Denle el aplauso.
¿Y la respuesta cuál es? La vida dice que es como una neblina. O sea, la vida para muchos hombres es como una neblina. Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hablando de la brevedad de la vida. Yo estoy por cumplir este año otro año. Y entonces me di cuenta ayer. Y no es que no me haya dado cuenta, sino más bien me percaté ahorita un poco más de estoy más cerca de que en breves años mi vida esté incluida dentro de lo que Dios planificó y dice acerca del hombre. 70 son los años del hombre. Y en los más robustos, 80. Estoy ya cerca, en años, de llegar a los 70. Parezco de 15, pero hermanos, ya estoy cerca. No sé si usted ha pensado, los jóvenes no piensan en eso, los niños menos, pero nosotros los que ya hemos recorrido la mitad del centenario, nos ya pensamos, hijo, ya estamos cerca de... Y la edad del hombre, 70. Y en los más robustos, 80. Yo quiero llegar a los 80, pero esa es decisión del Señor. Y también una decisión de mi mayordomía de cuidarme a mí mismo. Y si le he dado mal cuidado a mi cuerpo, bueno, espero llegar a los 70. Amén. Pero la vida del hombre dice que es como la neblina, que hoy es y deja de ser. Así que para los que todavía tenemos esta oportunidad de vida, hermanos, no vivamos la vida a la loca. No vivamos la vida a lo que salga. Entre nosotros hay hermanos que a algunos les gusta ir así, que la vida los lleve. Así como cuando nosotros ponemos un papel en la orilla de la playa y cuando viene la ola lo saca. Y si bien le va el papel, lo vuelve a regresar. Pero si no lo vuelve a... Y como el mar tiende a sacar la basura, ¿no? Yo espero que la vida no nos saque, hermanos. Porque no somos basura. Somos hechos a imagen de Dios. Y entonces, en este océano de la vida y en este barco en el que vamos ahora, con Cristo, espero yo, usted y yo debemos de planificar nuestro caminar para que no nos pase como lo que aquí Santiago nos enseña. Ciertamente, entonces así es la vida. Aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Por eso leímos 15. En lugar de eso, en otra versión, en lugar de eso, o en lugar de, o por lo cual, deberíamos de decir. ¿Cómo deberíamos de decir? Este mundo y los motivadores de este mundo dicen: haga, emprenda, métase, arriésguese. El que no arriesga no gana. Ese es el motivador de la vida. El motivador de la vida verdadera dice: esto deberíamos de decir, si Dios quiere. Eso no habla de ser mediocres o de que no planifiquemos. Planifique, pero después de planificar, dígale: Señor, esto es lo que yo planifiqué, y si tú quieres, y si no, cambia. Yo toda la vida he querido comprarme un carro así sacado de agencia. La verdad, en casi todas las agencias tengo uno, pero no lo he sacado. Ahora, ¿por qué? Porque a veces he entendido que no es su voluntad. Sin embargo, cuando yo veo que vamos con mi esposa en la moto, que es una moto la que tiene este predicador internacional, y cuando vamos de compras, pues la amarramos ahora en la parrilla con una nuestra pita que tenemos ahí. Tenemos elástica, pero la elástica siempre se nos olvida. Entonces sacamos ahí una pita, la que encontremos. O viene Claudia y viene cargando, o no lo colocamos. Y cuando yo veo eso, digo: Señor, yo soy un hombre ingrato. No le he dado la comodidad que mi esposa necesita. Y eso hasta ahorita ella lo está sabiendo.
porque esto me lo trajo el Señor hace unos días. Pero este se parece al chiste de los pingüinos. ¿Saben el chiste de los pingüinos? Se los cuento el otro domingo. Sí, el otro domingo les cuento el de los pingüinos. Y me pasa como el chiste de los pingüinos, que el otro domingo se los contaré. Miren, y digo, ¿por qué no tengo un carro? Entonces escuché a mi esposa ayer antier dar testimonio de cuando nosotros tuvimos un carro. Dije, pues sí hemos tenido un carro, ¿ves? Claro que sí. O sea, no es que no quiera o no ha tenido, he tenido. Pero nos dio tanta lata el primer carro que después lo vendimos. Casi regalado, llévense. Nos lo regalaron, yo creo que también por lo mismo. Y cuando lo regalamos, al poco tiempo miramos que el carro iba, venía, pasaba, y nosotros, ahí va el carro, ahí va el carro, ahí va el carrito. Y solo a Dios le decíamos al carrito, y nosotros todos cuando hablo de mis hijos pequeños, íbamos en la moto, haciendo cosas que no eran debidas. Nos arriesgábamos a ir 2, 3 en la moto. Y miren, ahí va el carro. Alguien nos vio, recuerdo un amigo pastor nos vio y llegó un día a donde yo estaba sirviendo al Señor y me dice, tengo unas llaves para usted, y me dio unas llaves y véngase, y salimos y era un carro, un Audi modelo 76, un Audi. ¿Saben ustedes qué es un Audi? Es la marca de un carro. Pero es un carro fino, es un carro, y era un Audi, un sedán. Pero le habían modificado el motor. Y prácticamente con ese carro hacían carreras de arranques. Entonces tenía un motor que cuando uno le echaba gasolina, gárgaras hacía con un galón de gasolina. Y por ahí iba yo cuando ya no tenía gasolina. Y lo tuvimos que vender. Cómodo, lindo, precioso. Ahí va el pastor Diego en un Audi. Ya había dejado la cucarachita Volkswagen. Ahora Audi está mejorando. Pero nos deshicimos del combustible, era mucho costo. Mis ingresos eran los de un pastor de fe. Bueno, alguien nos ve otra vez y nos regala otro carro. Así que carro he tenido, hermanos. Pero no me preocupo ni me afano por eso, porque Dios tiene para usted lo que necesita. Entonces luego alguien vino y nos regala un Honda Civic. A veces ya estuvo mejor, las luces, era como las señoritas que se ponen pestañas, ¿verdad? Postizas. Cuando encendíamos las luces, levantaba sus farolitos y qué bonito el carro, tenía ojos postizos, ¿verdad? Le abría los ojitos el carro. Buen carro. Al poco tiempo, como también era usado. O sea, este pastor merecía carros usados, pues. No, lo que necesitaba en ese tiempo era eso. Y hermanos, pero la vida no consiste en eso. Otra vez, la vida consiste en conocer al Señor, en ponerlo a Él en todos los planes de nuestra vida. Amén. Ya vendrán algunos aquí conmigo o en la iglesia o entre nosotros. ¿Y qué vamos a hacer este año, hermano? Porque valdría la pena que hiciéramos lo que hace la iglesia tal. No vamos a hacer nada de lo que la iglesia tal hace. Nada, aunque les vaya bien. Y alguien me diría, pero qué tontera no querer imitar lo bueno. Lo que pasa es que cada quien tiene su propio ADN. Amén. Amén. Y nosotros tenemos nuestra propia identidad como iglesia, pero estamos ya planificando. Y yo doy gracias a Dios por quienes realmente se han adherido a la visión de esta iglesia, a esta manada pequeña, a la cual Dios ha decidido entregarnos su reino. Amén. Como un paréntesis, estamos desarrollando un diplomado en política para una nación próspera. La mayoría de iglesias
están desarrollando conciertos de alabanza. Cuesta tanto. Ofrenda y participación, 100 quetzales. Los conferencistas que vienen a este diplomado vienen con sus gastos pagados. La inscripción nada más es que quiere participar. Y aún así le van a dar un bonito y bien planchado diploma. Y mientras tanto, usted va a aprender lo que la Biblia dice acerca del cristiano participando en política para que la nación cambie. Porque si seguimos dejando que en este país sigan gobernando los mismos, vamos a seguir viendo cómo 111 millones de quetzales en un día sábado se van a la bolsa de unos 2 o 3. Y nosotros seguimos pagando nuestros impuestos. Y queremos mejores calles, pero no las tenemos. Queremos mejor iluminar, pero apenas alcanza para las calles principales. Entonces, planifiquemos honrando al Señor. Planifiquemos pensando en que la vida es breve. La vida es breve. Yo doy gracias al Señor por los que somos como iglesia. Y que aunque algunos hermanos, parientes de algunos de ustedes, han partido, como dijo el hermano quien nos antecedió orando en esta reunión, Dios nos ha guardado en nuestra familia y nos ha mantenido con salud. Así nos mantenga hasta que el Señor venga. O nosotros seamos llamados por Él o nos encontremos con Él. Pero la vida, hermanos, no consiste en ir por ahí a la deriva, como caiga. Hermanos, perdón por la frase que voy a decir, no somos hippies de iglesia. El movimiento hippie era gente rebelde que hacía lo que quería y vivía como quisiera. En la iglesia no hay hippies, hermanos amados. Y si hay alguno que se identifique, pero en la iglesia no hay hippies. No debemos de ir por ahí entonces flotando a la deriva como un barco sin ancla, para ver qué sucede. Porque le aseguro que estaremos navegando este año en esta nueva oportunidad que nos da. Por eso, por ahí había puesto yo una imagen que ya la quité. Vamos a ver. ¿No es esta? No la vamos a ver. Ok, regreso. Por eso, mis amados hermanos, debemos de seguir considerando lo que está escrito en Santiago. Ustedes y yo hemos oído o se nos ha enseñado que Santiago es el libro de Proverbios en la sección llamada Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está Proverbios como un libro práctico para la vida, pero en el Nuevo Testamento está Santiago. En Santiago aquí ya nos habló de la lengua, del uso de la lengua, de la sabiduría, y ahora aquí nos está hablando acerca de caminar y conducirnos en la vida, porque ya habiendo tenido los rudimentos necesarios, ahora es tiempo de crecer, de ir más lejos. Amén. Amén. Sigamos leyendo. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, ¿qué cosa? Viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Sabiendo hacer entonces lo bueno y no lo hacemos, la Biblia dice que es pecado. Así que no pequemos voluntariamente sabiendo hacer lo bueno. Amén. Amén. Finalicemos esta mañana tomando la cena del Señor. Pedí a 2 personas que me apoyen, Dinora y hermana Carlita, para que tomemos la cena del Señor. Y mientras ellas vienen por acá,
Diré algunas 3 cosas más y las voy a solo referir porque las voy a tocar la próxima semana. Ir por este océano de la vida, invitando en nuestra barca a Jesús, nos promete, hermanos amados, ser personas que amemos al Señor y su palabra. Dentro de esto no está malo que usted planifique una dieta, ejercicios, una bicicleta, caminar, un aparato para hacer ejercicios. Y eso es valioso, es importante. Es bueno tener aún ese tipo de planes en donde nos cuidemos. Pero es mucho más importante, también Santiago lo dice, y es el que apliquemos su palabra a nuestra vida. ¿Qué haremos? ¿Esto y aquello? ¿O haremos como el Señor quiere? La respuesta es, si Dios quiere, haremos esto y aquello. Si Dios quiere. Empecemos con esto en mente. Es segunda vez que yo comparto este pasaje para iniciar un año. Lo tengo bien claro, o sea, lo recuerdo bien. Y entonces, nuestra vida se hará mucho más fuerte. Seremos gente mucho más fortalecida cuando aprendamos a poner en prioridad las cosas según su importancia. Dígame para usted, ¿qué es primero? Dios. ¿Y quién es segundo? Dios. ¿Y quién es tercero? Dios. En todas nuestras decisiones, en el orden que lo pongamos, Dios debe ocupar ese primer lugar. ¿Sí? Que si Dios es primero y su familia es segundo, que su familia entienda como familia que Dios es primero. Que si después de Dios el más importante es su esposo, que su esposo entienda que el primer lugar en él lo ocupa el Señor. Y cuando una esposa sabe eso y ve en su esposo, él es un hombre de Dios porque ama a Dios y porque él ha puesto a Dios en primer lugar en todo. Y cuando una esposa pone en primer lugar al Señor, y aunque trabaje en casa, porque hermanas, el trabajo en casa es trabajo. Por favor, toda papelería que llene este año para optar algún trabajo, no ponga ahí que usted, ¿en qué trabaja? No, yo no trabajo. ¿Y qué hace? Soy ama de casa. Ponga que trabaja. Porque el trabajo de casa es tremendo, ¿no? Yo recuerdo a mi madre que así, cuando llenaba papeletas en la escuela, que nos inscribían, que ya es tiempo de inscripción, ¿no? ¿Y usted en qué trabaja, señora? Yo solamente en oficios domésticos. Casi como que decían la chacha de la casa, ¿no? ¿Y qué tanto trabajo hace una esposa, ¿verdad? Una madre, una abuela? ¡Ja! Peor las abuelas. Ya la hija dejó limpiar la casa y la abuela la vuelve a limpiar. Y cuando viene la hija o el hijo que dice, mamá, pues ya había quedado limpio. Sí, pero no estaba limpio. Que nuestra vida sea un ejemplo, hermanos y hermanas, de que ponemos al Señor en primer lugar. Ponga en el lugar que le corresponde todas las cosas que usted va a emprender a hacer este año. Póngalas en el lugar correcto, pero nunca las ponga en primer lugar. Ponga en primer lugar al Señor. Lo buscaré, serviré. Este año voy a tener un plan de lectura bíblica. De hecho, mi esposa me decía ayer, mira, ¿dónde dejaste mi plan de lectura? Porque empiezo mi plan de lectura. Así que el próximo domingo, aunque ya vamos a tener 8 días atrasados posiblemente, pero espero que usted esté ya leyendo su Biblia, les voy a traer el plan de lectura bíblica nuevamente. ¿Saben por qué? Porque si no leemos el manual de vida que es la Biblia, ¿cómo usted aprenderá a poner todas las cosas en el orden correcto? ¿Cómo? Si lo primero que tenemos que hacer es
buscar al Señor y buscarlo en su palabra, meditar su palabra. Hermanos, busquen en su palabra. Ese concepto que hemos aprendido desde hace muchos años en Efesios 4:13. ¿Qué dice Efesios 4:13? Muy bien, ¿verdad? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted puede hacerlo todo en Cristo que le fortalece. Así que crezca en su crecimiento, que este sea su nuevo rudimento o su nueva experiencia en el Señor. Crecer en Él, porque Él es la fortaleza de nuestra vida. Pongámonos en pies, meditemos por un instante en lo que hemos hecho como personas, como iglesia, y decidamos decirle al Señor que le pondremos a Él en primer lugar. Señor, esta mañana, los que estamos acá decidimos honrarte, ponerte a ti en primer lugar en todos los planes de nuestra vida. No haremos como la gente de este mundo, o como la gente que, dejándose llevar por los motivadores, dejan a un lado el escrito está. Escrito está. Esto haremos. Que si tú quieres, esto haremos. No haremos como los que piensan, Señor, en grandes empresas o en grandes proyectos y simplemente dicen, bueno, que el Señor bendiga esto. El Señor bendice todo lo que hagamos y que pongamos en tus manos, para que podamos ser, Señor, un ejemplo en esta tierra de hombres y mujeres y de familias que te amamos con todo nuestro ser. Señor, que en el inicio de este año no vayamos a la deriva, porque es peligroso ir a la deriva sin un ancla. Y el ancla que tenemos en nuestra vida, el ancla de nuestra alma, que eres tú mismo, Señor, que es tu palabra, Señor, la tomemos en consideración en cada día, evento y viaje de nuestra vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Oro por aquellos que han tenido alguna experiencia en su salud, que han menguado en su sistema de sus riñones. Y te pido que algunos que tengan esta situación identificada en su ser, que puedan poner su mano allí, Señor, en sus riñones o en la parte afectada de su cuerpo, y decirle, Señor, yo pongo en tus manos mi vida física, mi ser espiritual, y te pido en el nombre de Jesús que por tu palabra, y que en este momento que participo de la cena, tú tengas, como tuviste de Israel, misericordia al sacarlos con mano fuerte y poderosa de Egipto. Así, Señor, tú nos saques con mano poderosa, Señor, de en medio de cualquier circunstancia, de pobreza, de limitación, de escasez, de salud o de problemas familiares, y nos pongas, Señor, en alto. Levantamos pendón en el nombre de Jesús, creyendo que tú tienes autoridad, que tú puedes limpiar cada aspecto de nuestra vida, Señor, que tú puedes allanar nuestro camino y hacerlo, Señor, aunque sea angosto, y aunque es angosto, y aunque es difícil de transitar, pero caminar por él en el nombre de Jesús. Gracias por esta mañana, por este compartir juntos, Señor, en la cena del Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar, amados hermanos, y vamos a tomar los elementos para participar de la cena del Señor. Amén. Pasemos, amados.